Bueno, Vamos. el hoy verdaderamente es algo que se hacen todas las investigaciones científicas hoy en día, si lo pensamos. Sí, absolutamente. Es una, Todo el tema que nos compete hoy lo usan todos los laboratorios del universo. sí. Bueno, entonces vamos a hablar de las células HeLa. Y No lo digas más, no me spoilees la no, historia. Se solo voy llaman células Gila, HLA. a HLA. HeLa, o sea, se usan en los laboratorios para que, por ejemplo, nosotros, o sea, vamos a decirlo así muy brevemente. Las células es como si te sacaran un pedacito de tu cuerpo y entonces Exacto, lo ponen en una cajita de plástico con exacto, líquidos que dan de comer, digamos, y las mantienen vivas, y entonces todo eso, digamos, se divide, o sea, el pedacito de tu tejido se divide en el cultivo, y así tienes un montón de células. Y así se puede seguir. ¿Qué pasa? Así como nosotros no somos inmortales, nuestras células tampoco lo. tampoco. Entonces decíamos que lo que pasa es que ponemos las células en cultivo, y ¿qué pasa? Si yo pongo una, luego de un ratito se va a dividir en dos, estas dos se dividen en dos, con lo cual voy teniendo más y más y más y así continuamente. Entonces llega un momento que las células, que listo, ya agotaron el número de veces que pueden dar otra célula y entonces ahí mueren. Pero hay unas células, por ejemplo, las células cancerosas, que se considera inmortales, es decir, que ellas pueden dar de una célula, se dan dos, y así siguen y pueden seguir así para toda la vida mientras tengan las condiciones necesarias. Exacto. O sea, son inmortales. Entonces los científicos lo que pueden hacer es tener estas células creciendo en el laboratorio para siempre y hacer experimentos. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿para qué se pueden usar? Se pueden usar, imaginemos ahora con el virus de 19, no sabíamos nada de ese virus. Entonces, uno Exacto. estudiarlo es ponerlo, o sea, agarrar esa muestra de un paciente enfermo, lo puedo poner con células inmortales y ver si ese virus ahora puede infectar a esas células. Es decir, como puedo replicar lo que pasa en todo un organismo, o sea, en el ser humano, con un virus lo puedo replicar en una cajita de plástico en el laboratorio. Ahora, ¿de dónde salen? Esas células tienen que haber, o sea, si lo que ahora Nanu les va a contar es una historia que no se imaginan. A ver, es una historia que hay una película protagonizada por Oprah Winfrey, para que se den una idea de la historia. Es así. Resulta que había una mujer negra que vivía en Virginia, en Estados Unidos, en Roanoke, y ella un día se sentía mal, en febrero de 1951 se sentía mal, en la ducha se palpa dentro de ella y nota dentro de su vagina un bulto. Y además tenía sangrado. Entonces va al hospital John Hopkins y le dicen que tiene cáncer, que tiene un tumor en el cuello del útero. Entonces ahí lo que hacen es tomarle una muestra de ese tumor y esa muestra la dividen en dos, porque el hospital John Hopkins tenía una parte de investigación. Entonces la muestra la dividen en dos, una para hacer una biopsia y otra para hacer investigación, para ver qué onda. Lamentablemente, lo que ocurrió es que el cáncer siguió avanzando. Esta persona, además de ser negra, que ya, como vimos en Estados Unidos, a la gente de la población negra en el 2020 no los tratan bien, imagínense en el año 50, además de ser negra, era muy, muy pobre. Entonces, esta persona se internó en agosto del 51 y en octubre del 51 lamentablemente falleció. ¿Qué pasó con esta muestra que les sacaron? Una parte fue a una biopsia y la otra parte la agarró un investigador, un médico que se llamaba George Gay, y el interés de él era tener lo que decía Lucía, células que puedan crecer en el laboratorio. Entonces agarra estas células de esta mujer y cuando las siembra empieza a ver que crecen y crecen y crecen y crecen y crecen y no paran de crecer, no paran de crecer. A estas células las etiquetó como HeLa, H-L-A,
porque la persona que había tenido ese tumor se llamaba Henrietta Lacks. Entonces, HLA. Las células empezaron a crecer, y era la primera vez que se podía tener un cultivo estable fuera, digamos, que creciera indefinidamente, una línea celular inmortalizada. Entonces, las implicancias que esto tenía eran gigantes. Este doctor George Otto Gay podía haberse llenado de plata, porque podía haber patentado eso, lo podía haber vendido, lo que sea, decidió no hacerlo y empezó a regalar estas células, a regalarlas a todos los laboratorios que se las pidieran. Entonces, ¿qué pasa? Con estas células se hicieron un montón de cosas, pero se hicieron muchas cosas de verdad. Por ejemplo, en 1954 se empezó a producir en la célula HeLa se empezaron a producir virus de polio. Entonces, al tener células que están produciendo constantemente virus de polio, con eso se pudo hacer la vacuna contra la polio, que fue la primera vacuna que se dio, que es la vacuna Salk. Se mandaron al espacio las células HeLa. Las células HeLa fueron al espacio antes que el hombre. Se hicieron muchísimas cosas con las células HeLa. La industria farmacéutica, gracias a esto, creció un montón. Hasta ahora no estamos hablando de Henrietta. Vos en el microscopio mirás una célula HeLa y mirás otra célula y son muy parecidas, es muy difícil darse cuenta cuál es cuál. Y a fines de los 50, como ya hablamos la otra vez del descubrimiento de Rosalind Franklin, empezó la tecnología del ADN. Uno podía comparar secuencias de ADN y saber la identidad de esas células. Entonces, los investigadores, viendo que las células, que la HeLa empezaban a colonizar todos los cultivos, dijeron, bueno, estaría bueno tener un test genético que nos permita saber si las células son HeLa o no son HeLa. ¿Y cómo era el test genético? Bueno, el test genético había que golpearle la puerta a la familia de Henrietta. Antes era una persona, era paciente, listo, era una persona que había tenido un tumor y se había muerto y nadie se había preocupado. Fue una donante involuntaria, porque nadie le preguntó. Eso es un detalle. Eso es un detalle que después sigue mucho peor, ¿eh? Entonces, a fines de los 70, fueron los investigadores, 20 años después, ¿no? Fueron los investigadores a buscar a la familia de Henrietta Lacks para pedir muestras de sangre. Henrietta se murió a los 31 años. 31 años tenía cuando se murió. Y había tenido 5 hijos. Una de sus hijas, la más chica, se llamaba Débora. Y claro, Débora no había llegado a conocer a la mamá cuando se murió, creo que ella tenía 15 meses, era muy chiquitita, y había escuchado historias sobre su mamá, de que le gustaba bailar, de que era una persona muy alegre, y qué sé yo, pero no sabía nada. Entonces, los investigadores fueron, le tocaron la puerta y le dijeron, danos tu sangre, porque hay clones de tu mamá y queremos saber si son clones reales o no. Entonces, claro, en ese momento, clon era una persona, si vos no tenés formación, si no te explican bien, clon es una persona igual a mí. Ay, qué cruel. Acá al lado. Entonces, ella lo que empezó a pensar, porque nadie se tomó el tiempo de explicarle, era que una persona que era su mamá estaba dando vueltas por la calle y ella empezó a tener miedo de cruzársela. Empezó a tener miedo de cruzársela y decía, si yo me la cruzo, le voy a tener que explicar quién soy. Tenía un montón de cuestiones que en realidad nadie se tomó el tiempo de explicarle bien qué es lo que había ocurrido. La única persona que se tomó el tiempo de explicarle qué es lo que había ocurrido es una escritora, una investigadora que se llama Rebecca Skloot, que escribió un libro que se llama La vida inmortal de Henrietta Lacks. Entonces, esta chica Rebeca fue a lo de Débora y le empezó a explicar qué era lo que había ocurrido en realidad, a qué se referían con clon, que eran células de la madre que servían para investigación y que las utilizaron. Cuando ella fue y le empezó a explicar a Débora qué era lo que había pasado con las células de la mamá, fueron a creo que al NIH o creo que habían ido al NIH, que es un instituto de investigación muy grande, y los científicos le empezaron a explicar ahí a Débora qué era lo que había ocurrido. Pero le hicieron ver a Débora por el microscopio las células de la madre. Un poquito de células HeLa al microscopio.
de vos en el que compartimos en el Instagram. Claro, una foto así. Y eran células que estaban transfectadas con GFP. ¿Qué significa esto? Que tenían un fragmento de ADN que luego se convierte en una proteína que es color verde fluorescente. Entonces, cuando vos las ves al microscopio, esas células son verde fluorescentes y son como muy luminosas. Y entonces, cuando Débora vio estas células, dijo, claro, porque mi mamá era muy luminosa y era como cosas muy tremendas, muy emocionantes. Y otra cosa que pasó es que le dieron un vial de células, un tubito recién sacado del freezer, y Débora lo que hizo fue agarrarlo fuerte, fuerte en la mano y soplarlo porque decía, bueno, ahora estás calentita, mamá. Lo que me da bronca de esa parte es que nadie en su momento creyó necesario tomarse el tiempo para explicarle qué es lo que realmente había pasado. Eso me da mucha bronca. Bueno, la película esta, que se llama La vida inmortal de Henrietta Lacks, que protagoniza Oprah Winfrey, Oprah Winfrey hace de Débora, de la hija de Henrietta. Cuenta justamente esto, es el camino que hacen para recuperar la historia de la madre a través de las células. Rebeca, cuando escribió este libro, empezó a hacer una gira con toda la familia de Henrietta, porque Henrietta, además de tener 5 hijos, tenía 10 hermanos. Entonces había sobrinos, nietos, bisnietos, por todos lados. ¿Cómo? El libro lo escribió creo que en el 2000, o sea, el tiempo que pasó hasta que tocó la puerta y dijo, sentémonos porque te quiero contar que esta célula está dando vueltas hace 30, 40 años y vos no sabías nada. Exactamente, el libro lo escribió en el 2000 y pico, no me acuerdo qué año. El tema es que en la gira de ese libro siempre iba familia de Henrietta con ella y la gente le decía, yo con tus células hice, yo con las células de tu mamá o tu tía o tu abuela hice tal experimento, a mí las células me ayudaron a hacer tal cosa o tal otra, como que la gente le iba contando todo eso. Y entonces ahí la familia medio que recuperó un poco la historia. El tema es y este es el último abuso que han hecho de la propiedad, digamos, porque no es otra cosa. En el 2013, científicos alemanes secuenciaron el genoma de HeLa, de la célula HeLa. O sea, agarraron el ADN de que está en el núcleo de las células y lograron saber la secuencia de ese ADN. A partir de esa secuencia, uno puede saber los genes, y son los genes de Henrietta, y son los genes de la familia de Henrietta. ¿Sí? Y eso uno puede saber qué enfermedades pueden tener, si tiene tendencia al alcoholismo, si tiene tendencia a la diabetes, si tiene tendencia a lo que sea. Y esa secuencia se publicó libre en Internet. Cuando esa secuencia se publica libre en Internet, alguien la llama a Rebecca Skloot, que era la que había escrito el libro, y le dice, mira, ¿qué pasó? A nadie le sonó como que eso era un abuso tremendo, tremendo. Entonces, creo que cuando esto ocurrió, no sé si ya había fallecido Débora, no había fallecido todavía. Y empezaron a justamente pelear porque esa secuencia se baje. Y de hecho, esa secuencia se bajó, no existe más, no está disponible. Lograron bajar, pero a nadie le importó. Y recién, en el 2013, que fue cuando esta secuencia se publicó, recién en ese momento a la familia de Henrietta le preguntaron, che, ¿qué onda? O sea, pensar que como ella falleció, Henrietta Lacks falleció hace 70 años y las células todavía siguen vivas en el laboratorio, como vos decís, tantos descubrimientos y tantas cosas que se hicieron, que gran parte del tiempo nadie de la familia estaba enterada. Exacto. Y muchas cosas que pasaron, hay algo, digamos, se puede decir, bueno, como cada vez pasan estas cosas, como sociedad, la oportunidad de aprender para explicar algo o seguirlo. Y si hay algo bueno con esto es que en 1981 el caso de Henrietta Lacks influenció para hacer una ley, fue acá una ley que se llamaba como la regla común. Digo, la regla común que lo que hace es obligar a que cualquier estudio, cualquier investigación que tenga que ver con el paciente tiene que firmar un consentimiento informado. Exacto. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy en el hospital y imaginemos que tengo
no sé, me van a operar de algo, y un científico está diciendo, mirá, yo tengo un proyecto donde estoy estudiando células del útero, algo. Entonces yo tengo que, esta persona, la investigadora tiene que venir con un papel donde dice qué es lo que van a hacer, que esas células van a estar, que no va a haber ningún perjuicio, o sí, cuáles son los riesgos para mí, psicológicos, o Todo. qué se va a hacer con esas células, y además, y yo tengo que firmar, tengo que consentir, sí, te doy las células que ibas a tirar a la basura, usalas para investigación. O digo, no, quiero hacerlo, entonces nadie tiene derecho a sacar nada que sea de tu cuerpo y seguirlo usando. Eso no puede. Exacto. Y la otra cosa que también se incluía en esta ley es que ya no se puede nombrar más a ninguna célula con las iniciales del paciente. Porque imagínate también acá, o sea, se llama GILA, que es Henrietta Lacks. Hoy en día eso es impensable. Cada muestra que se saca de un paciente para lo que sea, eso no puede tener identificación. Nadie digamos, mirar para atrás de quién es esa muestra. Exacto. Y otra cosa que sucede es que cualquier estudio, además de que tiene que haber un consejo, además, está evaluado por un comité, y acá viene lo que decía Nadia, y el comité no son científicos, no, son gente, civiles comunes, es decir, cualquiera que está en la calle, el pizzero o la veterinaria o la monja, es un grupo de gente que tiene que, y el objetivo es que cuando ellos leen de qué se trata, tiene que entender. exacto. No una terminología que solo la entiendan los científicos, tiene que entender una persona que no necesariamente tenga esto. ¿Para qué? Para evitar esto, para evitar cualquier abuso, que la gente firme algo que no entiende. Que no se entiende lo que está firmando, absolutamente. Yo lo que voy a hacer es piratearme la película hoy, porque está en HBO, es una película de HBO, yo me la voy a piratear, no sé si hoy porque voy a llorar, me parece que voy a llorar, no tengo ganas de llorar hoy, el día está medio feo, lloraré mañana. El libro está buenísimo, o sea, es un viaje impresionante y está súper bien escrito, y como decimos, está hecho para que la historia, las partes de biología están súper bien contadas, y eso, no es necesario tener ningún grado de nada, todo el mundo puede entender, y esa es la idea, que también el conocimiento científico siempre llegue a todas las personas.